Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos estudiando todos los días nuestro estudio bíblico sobre el primer libro de Samuel, capítulo 26. Vamos profundizando, vamos viendo los capítulos, los versículos de la palabra del Señor. Aveñandé ya dejó como idea principal todo el capítulo 26 que David le vuelve a perdonar a Saúl por segunda vez. La primera ya fue en el capítulo 24, con el capítulo 26, entonces perdona Jerusalén. Oye, muy llega ya por Pepe, o sea, acaso siendo ya como ahí la iba y andereje, pero entonces hay que pensar un poco, el ande ya posea. Y justamente hoy vamos a subrayar el versículo 17. Toda esta historia maravillosa, toda esta historia muy interesante que nos lleva aquí ahora. Ahora sí ya vamos a entrar en el diálogo directo entre Saúl y David. Saúl, después de que David haya gritado desde la colina, a una cierta distancia, después de que él entró en el campamento, ahí estuvo a punto, ¿verdad? O sea, le estuvo a mano. Y justamente Abisai le dice a David, no va a hacer falta 2 golpes, con uno solo le vamos a clavar aquí con su misma lanza. Nada, bien, aquí que está en su cabecera, hay cututa y entonces ahí va a reaccionar ciertamente David y le dice, no, Abisai. No lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Esta es otra cosa muy de consideración de parte de David. Nadie puede permanecer impune si mata al ungido del Señor. Y ahí, por eso, después de que él haya gritado, le haya robado la jarra, o sea, el vaso, la jarra, su jarrito de tomar agua, le haya llevado su propia arma, es decir, la jabalina o la lanza que usaba el rey, entonces ahora desde la distancia se pone en la colina y comienza a gritar. Y ahí está justamente David. David que está gritando, le grita al rey. Abner responde. No responde, le dice el mismo David. Abner, no respondes. Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? Esto también tenemos que ponerlo, ¿verdad? O sea, cómo nosotros hacemos el énfasis en esta frase.
Aquí más sería, porque nos da más esa expresión de lo que Abner está queriendo hacer entender. Más bien, esa bucaya, o sea, como algo la jefe, algo ni Moisés, algo esa casena mava, es verdad que es el jefe del ejército. Pero si algo ok, ahí ok, hay la sentinela, hay la jefe. Y entonces él cuando se despierta y cuando David le dice desde allá, en esa oscuridad todavía que le está gritando, Abner, me responde, vio, Abner, no responde. O sea, le gritó bastante veces, ¿verdad? Y el tipo escucha, se asusta, el Saulito, para algo lleva como para reaccionar. Aquí no dice nada si Abner buscó, miró, entendió, o lo que sea que es lo que estaba pasando, de Iñan de ver. Sino que al revés, enseguida, él quiere responder y dar a entender que él es el jefe todavía. En realidad, le echa en cara. No está bien lo que has hecho. No está bien lo que has hecho. ¿Por qué no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey, tu señor? Vaya a socio. De la jefe, de proteger, de yesacuay, lo icogre. Entonces, por eso lo que va a venir ahora a continuación, ¿verdad? Una vez que eso le dice David, le hace esa pregunta, el otro que se quiere volver un poco prepotente, se quiere volver orgulloso, porque ya venía como diciendo, ¿quién es que grita malo? O sea, porque ya la rey venía, ya racata o lo que sea, más o menos. Y sin embargo no sabe que él mismo también estaba en manos de David y de Abisai, los dos, y todo lo que estaban ahí alrededor del rey, ¿entienden? O sea que no era para gran cosa. No está bien lo que has hecho, vive Yahvé, que ustedes merecen morir. Lleguen de ahí, oí entonces poca cosa es. Ustedes merecen morir por no haber protegido a su señor, el ungido de Yahvé. Y ahora sí, David tiene que mostrar el documento. David es canjo que andas ahí y andas ahí o las parejías y por eso ahora viene la segunda parte. Mira dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. A ver, bebé a tonjo. Va oye bota con Abner. Primero luego cuando le dice camisa a mí, movoina la lanza, movoina. ¿Y dónde está la jarra? Llega a mí, socio. Yo por el camisa. Eso entonces ya le baja, pero totalmente, ¿verdad? Porque ahora tiene que entrar, tiene que mirar, tiene que procurar entender qué es lo que pasó aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué sucedió? Por eso nos encontramos en esta situación. Y bueno, y ahí entonces el versículo que hoy nosotros subrayamos justamente dice: Saúl reconoció la voz de David. Ahora pasamos al otro personaje. Ya le dejamos bastante, ya eso me pisa en ridículo al primer personaje, que es Abner. Opal, Saulito Paedina, y no entender lo de Coajina. El otro ya le está desafiando y le está diciendo, a ver, ¿dónde está esa lanza, verdad? ¿Y dónde está esa jarra de agua del rey? Ella por el camino se anda, muy bien. Entonces ahí el otro ya, esa tema va a ir con lo de Coa, a venir a entender lo de Coa. De ese orgullo que David mismo también lo había elevado, ahora sin embargo lo pone por el suelo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Estación Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo, que todo, que todo, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron?
Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece, pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Lo que queremos subrayar ahora específicamente es el versículo 16 de este capítulo. No está bien lo que has hecho. Aquí entonces David ya le está echando en cara a Imayubeina. Va el areyapuacue, va el aveyapuacue, penda peyapo, pone la penda en viapo, en cierta manera. Ay, bebé, cuando gustamos ahí la oye en de la derecha popona y jalan en viapo. Vean donde Abner, porque Abner es el jefe del ejército. Y se acuerdan que decía justamente que Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampaba a su alrededor. Y Abner, jefe del ejército, estaba, dice, también ahí al lado del rey. Imagínense entonces la gran responsabilidad. Aupealo y te en cara y yo ven. Va la ven peyapoma, esa ven la ven comportar. Miren que no está bien lo que ustedes hicieron. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor? Va biopea. Y como dijimos anteriormente en los otros estudios bíblicos sobre este capítulo, el problema también es para Abner, pero es muy grande el problema, porque David le echa en cara y le dice, dende ya, poigo y pe, re ya po managüe. Pene en viapo, oñeme, dende ya poi. Apeana y pone, porque el rey está entonces en mano de cualquiera. ¿Cómo es que no protegiste? ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey de tu señor? Entonces él le deja, mené, amneros en dua y pea, oñe mondinere. Si algo que hay, el rey está durmiendo. Todos los soldados están durmiendo. Y también como es Dios el que va dirigiendo, David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Ahora ahí, o que pague, habiendo ahí. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Bueno, todo esto, queridos amigos, es muy importante también para que nosotros entendamos cómo nosotros, ¿verdad?, nos confrontamos con la realidad, cómo nosotros vivimos hoy y nos comportamos con nuestro mundo, con nuestro contexto histórico. Pues una vez de UPG, ya Ewa lleva ya protegerá, que estamos aquí, cómo va a proteger los bienes del Estado, los bienes de la gente, los bienes de la nación, pero no pecha y va a ver. Entonces, oye poco pa ese y poco vilo mitad, oye monda pa. Y nosotros, ¿qué hacemos? Y seguimos dormidos. Guau. Por lo menos peala ñande ya esa ñande contexto histórico es ñande netame. O qué lo mitad. O botilas esa o ponga tu pepe sendas esa y este o sendas esa y este lo icobarbe. ¿Se dan cuenta? Este libro tan hermoso, más de 2500 años atrás que se escribió, ¿verdad? Estos capítulos y estas líneas se escribieron hace más de 2500 años y nosotros hoy podemos decir que están tan vigentes aquí, frente a nosotros. Lo podemos mirar, lo podemos tocar, lo podemos palpar. Entonces, por eso que es importante mirar, reflexionar, y lo que queda para nosotros y lo esencial son las actitudes. Por una parte, David, que se nos mostraba bastante corajoso, porque miren que entrar en un campamento donde está el rey, donde está el jefe del ejército y donde hay más de
3.000 soldados seleccionados, los mejores seleccionados de Israel son los que van hasta Jaquilá, ahí frente al páramo. Y es ahí donde en el desierto de Sif David está escondido, ¿verdad? Pero David enseguida me dijo, lleva la oujina, oye, perseguir más, que al final de cuentas es Saúl el que está bajando de nuevo. Aumene David, vamos, oye ahí que estos de Sif fueron ya otra vez hasta Gibea. Gibea es el lugar donde estaba en ese momento el rey Saúl. Ahora Hashbe lleva la queja de los Hashbe para delatar. Orero huere cogino bebé esa David. David imagina bebé ora pitebe. Razones no te pone la Biblia, razones no te dice la Biblia. ¿Cuál habrá sido la razón? ¿Por qué estos hombres de Sif, del desierto, de esta montaña aquí en que se encuentra de Jaquilá, entonces de esa colina, ellos se van y le delatan a David? Nosotros hicimos algunas suposiciones, pues yo está la gente, más de 600 hombres con David en un lugar desértico, tienen que estar buscando para comer. Seguramente que eso también les hacía a ellos estar mucho más inseguros. En fin, de todo un poco. Y además de ellos, un ejército, tú ya cogen a las 600 personas, coges taina. Es una forma de decir, ¿verdad? Pero por lo menos nos da a entender, porque por algo pues estos hombres de Sif que bajan hasta Gibea para hablar con el rey Saúl y para delatar. Pero ya veo ore roicota de GPS ya es enseñante. Rota VM, ahora ya KPM Moiteba hoy David con todo su ejército. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Dios de aquel
y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez. Regálanos tu espíritu, Señor. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre. Hoy, en este día, tenemos la carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva y a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe el poder de Dios los conserva para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Y así continúa San Pedro, donde llegó a poner mala Pedro, piedra, fundamento. Y está dando mucho ánimo a la gente, le está diciendo que justamente nuestra vida tiene que ser un bendecir continuo a Dios, una vida que bendice las acciones de un Dios que nos quiere, las acciones de un Dios que nos ama. Bendito sea Dios. Y principalmente porque se ha revelado en el amor infinito de su Hijo Jesucristo, que en su gran misericordia, aquí entonces hace toda una historia de salvación. Hasta entregar la vida por nosotros. Pero lo más lindo es que nos regala, dice, esa esperanza viva también a nosotros. No, sino que esta gracia llega para cada uno de nosotros, para que también nosotros hagamos un camino de felicidad. Esto es lo que ustedes, dice, tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe el poder de Dios los conserva para la salvación. Esta salvación quiere decir nuestra propia realización. Así que si yo que fuera mañana que yo les ofrezco la salvación, usted dice, yo quiero que ustedes sean felices. Daipotay a la o sufrir. Daipotay a la oikoa en la indigencia. Daipotay a oikoa en la pobreza. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos en este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 26. Reflexionamos y subrayamos el versículo 17. Saúl reconoció la voz de David y preguntó, ¿qué es? ¿Esto es tu voz, David, hijo mío? David respondió, es mi voz, mi señor y rey. Vean el versículo 17. Rey, señor mío, mi señor, ruego pues que el rey, mi señor, su siervo, mira las expresiones, ¿verdad?, que utiliza aquí David. Era una expresión. Muestra que David habló a Saúl con una humildad genuina, ¿verdad? Primero Saúl, que ahí pregunta la voz de David, esta es tu voz, David, hijo mío. Él le responde, es mi voz, mi señor y mi rey. O sea que David, a pesar de todo, fíjense, ella va a responder yo. O sea, hasta uno diría que uno no quiere ni responderle a esta clase de gente. ¿Será que nosotros somos capaces de responderle a una persona que sabemos bien que nos está persiguiendo? Viene todo equipado, viene con todo, como para hacernos pelotas y dice la gente allí. Hubo 3.000 hombres escogidos del ejército de Israel. Abner, el que está a su lado siempre, y el jefe del ejército. Y además de estos hombres muy escogidos. Bueno, en fin. Todas estas cosas, y ahora le pregunta, ¿verdad? Saúl reconoce la voz de David. Primero reconoce. Eso también tenemos que saber. Por eso que a una vez uno se pregunta, imagina, manaba, veo por anducina, iba lo iguaseina, él lo por anduina. Reconoce la voz de David y le pregunta, ¿es tu voz, David, hijo mío? ¿Es tu voz, David, hijo mío? Le pregunta. Y esta parte, este fraseo muestra que David habló a Saúl con una humildad genuina. Con una humildad genuina. David responde, ¿verdad? Entonces, como yo le estaba diciendo, dai gusto y piensa, este cuña responde vaiseo y va a preocuparla y ta se más piccolo por anduche o uma vaseo lo que sea. Se no hay clase y me dice, nace jaina, nace yucase arriba. Imagínate, se te viene encima aquí. Y además, Dios que me salva, Dios que dirige esta historia, Dios que no me pone en sus manos, sino que al contrario, y ande ya era un Moisés y nada las coebe se pobre, así que tú ayucaso es así que tú ayapola se ya poseo bebé. Sin embargo, le estoy perdonando la vida. Como Abisaí, entonces directamente él díselo, en el primero díselo, a ver, aquí está la lanza. Vamos a usar su propia lanza que está aquí. Y no va a hacer falta 2 veces utilizar por él. No debe. Vaya ya te había clavado contra el suelo. Entonces, dado que David estaba tan bien y Saúl entonces estaba tan mal, hubiera sido fácil para David proyectar una actitud de superioridad hacia Saúl, pero no lo hizo. Eso también, de superioridad. De Yesa, a ver, ¿qué cosa podría haber dicho David? Y sobre todo contra Saúl, y tenía argumentos para decir, y para dejarlo mal, y para nambrelo, ya hoy paso, no sé qué es lo que se podría hacer, ¿verdad? Pero en fin, pero David, él estaba bien, Saúl estaba mal, y hubiera sido fácil para David proyectar una actitud de superioridad entonces. Una superioridad total, te das cuenta quién soy yo, a mí me va a enseñar de ya se, ayer se bendecí, vaya a ver, ñande ya se lo vas a hacer ande a tumba y vaya a guardar, etcétera, etcétera. Podría ahí comenzar, ¿verdad? Hacer todo un discurso, él, como a nosotros, queridos amigos, nos pasan muchas veces por la cabecita, ñande golpear la mañana ya esa. Recuerden que este es un libro verdaderamente, un libro pedagógico por una parte, pero este es un libro también
para políticos, con alla político fuera oleana. Porque nos muestra que el que le está persiguiendo a David es Saúl. Está persiguiendo. Entonces, tranquilamente David podría haber reaccionado de una manera negativa. La lanza es la misma entonces que Saúl quería clavar a David y a Jonatán. Simboliza siempre esta presencia y esta lanza, o mejor dicho, todo lo que le estaba pidiendo ahora como, entre comillas, como recompensa, está significando la propia maldad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como desconfiaban del obispo Agustín de Canterbury, los representantes de los monasterios de Gales, que refugiados allí tras la invasión de los anglosajones eran los representantes del último reducto católico que quedaba en las Islas Británicas y por su aislamiento se habían olvidado de la autoridad del Papa, aceptaron reunirse con él, pero en campo abierto. Cuando iba a comenzar la conferencia se desató una furiosa tormenta y mientras los monjes trataban de guarecerse, el obispo se quedó orando en su sitio, de pronto levantó las manos y en voz alta ordenó al temporal que amainaran y al instante se detuvo la lluvia y apareció un radiante sol. Aunque asombrados por el milagro, de todas maneras se rehusaron a evangelizar bajo sus órdenes a los anglosajones, arguyendo que no le reconocían a él como legado del Papa y máxima autoridad de la Iglesia en la isla. Entonces el obispo Agustín les vaticinó que, como no queréis enseñar a los ingleses el camino de la vida, recibiréis de ellos el castigo de la muerte. En efecto, la profecía se cumplió pocos años después, cuando Etelfrido, rey de los anglos del norte, masacró a más de 1.200 monjes porque no le abrieron la puerta de su monasterio. Este Agustín de Canterbury, nacido en el año 534 en Roma, fue educado en el monasterio de San Andrés y allí fue ordenado sacerdote. Gracias a su enérgica sabiduría y piedad, fue nombrado prior por el fundador de la abadía, Gregorio I, al que la historia, entre otras cosas, conoce como San Gregorio Magno. Este mismo papa, obsesionado por la evangelización de Inglaterra, lo envió a las Islas Británicas y con un grupo de 39 misioneros llegó a la costa inglesa a finales del año 596, en la que fue recibido con alborozo y respeto por el rey de Kent, Ethelberto, quien, tal vez influenciado por su esposa la reina Berta, que era cristiana, le cedió su propio palacio sobre el que hoy se levanta la Catedral de Canterbury, la más importante de Inglaterra, y le regaló los terrenos aledaños para construir la abadía. Al poco tiempo bautizó al soberano y el día de Navidad del 597, 10.000 anglosajones, incluidos todos los nobles, recibieron el agua bautismal. Ante tal avalancha de conversiones y sin los misioneros suficientes para completar su tarea, acudió entonces a los clérigos de Gales, pero como estos se negaron a secundarlo, le pidió refuerzos al Papa, que le respondió con una legión de entusiastas predicadores y lo recompensó con el palio arzobispal. Y además le dio el cargo de primado de Inglaterra. Aconsejado por el Papa Gregorio Magno, desarrolló la novedosa metodología que aún hoy es la base de todas las misiones. Es decir, no destruir los templos paganos, sino adecuarlos para la práctica católica, mimetizar las celebraciones de la Iglesia dentro de las fiestas idólatras, sin interferir en ellas y respetar las costumbres de cada pueblo. Como la oleada de conversiones ya abarcaba buena parte del país, fundó las diócesis de Londres y Rochester, en las que nombró como obispos a sus mejores hombres, Justo y Melitón.
Pues en solo 7 años logró adoctrinar a toda Inglaterra y establecer para su debida atención prelaturas a lo largo y ancho de las islas. Cuando ya los frutos estaban maduros, se cumplió aquello de que unos son los que siembran y otros los que cosechan. Pues tras su muerte, ocurrida el 26 de mayo del 605, su anhelo de conquistar para Jesucristo a Inglaterra se cumplió con creces antes de 2 siglos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Agustín de Canterbury que nos dé paciencia para sembrar la palabra de Dios, aunque no veamos la cosecha. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos diciendo que la lanza que estaba ahí, que tenía ahora en su poder nada más y nada menos que David, con también el jarro de agua, con la que quería, era la misma, ¿verdad? La que el mismo Saúl había utilizado ya contra David, el mismo que había utilizado también contra su propio hijo Jonatán. Y por cierto, contra su propio hijo Jonatán, ¿verdad? Ahí dice, Jonatán se dio cuenta, porque Jonatán también pensaba que la cosa era así una cosa superficial nomás, ¿verdad? Pero sin embargo, eso que él tenía por dentro iba a formar en su propio padre Saúl. ¿Qué es lo que pasa aquí? Le había dicho también, si este sigue aquí, acordate que tu reino, es decir, la dinastía, no tiene ninguna continuación. Por eso, y al final de cuentas, se tendrá que aventurar él solo. Pero viste, tampoco entonces Saúl está desistiendo de un egoísmo. Y él se da cuenta que no tiene ninguna bendición, ni nada de parte de Dios. Al contrario, aquí incluso le estuvo demostrando, la primera ya le demostró. Parecía que había una conversión. Ahora, sin embargo, vemos que no. Y este fracaso muestra que David habló a Saúl con una humildad bastante genuina. David habla y se muestra, ¿verdad? Y le dice, es mi voz, mi Señor y Rey. Es mi voz, mi Rey y Señor. Pero así, punto y aparte. Le pregunta al otro si era, y sí le dice, es mi voz, mi Rey y Señor. Y encima utiliza estos dos títulos para Saúl, mi Rey y mi Señor, mi Rey y mi Señor. O sea que no lo niega absolutamente. Dado que David estaba tan bien y Saúl es el que está mal, entonces hubiera sido fácil para David proyectar una actitud de superioridad, decíamos anteriormente. Él podría considerarse, yo soy muy superior, porque cuando iba ahí, cuando no iba ahí. Cuando ya no iba ahí, vaya puta, lleva, entonces, a ver, ya sabe, lleva mamina. Ese pobre goina, cuya pepe, pues sí, que tú, a ella se ve bien clavadito contra el suelo. ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David primero le pidió a Saúl que considerara los hechos y que pensara claramente en lo que David hizo. Bueno, eso es entonces lo que en el fondo nos está diciendo. Es mi voz, mi Señor y Rey. Quiere decir que él no está huyendo. David en ningún momento se quiere camuflar. No hay ningún hecho aquí para pensar que David se quiera camuflar. Al contrario, aquí David es como que quiere abrirse siempre, quiere dar a entender. Y por eso, sí, Señor, esta es mi voz, es mi voz, mi Señor y Rey. Es mi voz que grita también, ¿verdad? En todo momento. Pero grita por justicia, andende y apoyina. Bueno, todo eso no lo dice aquí, pero da a entender que David, cuando se siente también cansado, porque cuando muñando, ya en ningún momento no llega. En ningún momento no llega. Y Catumí ella joyema. Hubo todo este grupo de CIF, ¿verdad? Se van y le presentan, a ver, ¿cómo van? A ver la GPS, caray Saúl, caray Rey. A ver la GPS, todo satelital, a ver, cómo Esteban y David. Y claro, el otro se entusiasma, el otro dice, sí, tenemos que liquidar este asunto. Ni que tú y la llave te pensado, oye, con 3.000 hombres. Y bueno, pero ya fuimos detallando, ¿verdad? Todo lo que va sucediendo en este encuentro, todo lo que va pasando. Lo importante es que Saúl, al reconocer la voz de David, pregunta, ¿verdad? ¿Es tu voz, David, hijo mío? Y David le dice, es mi voz, mi Señor y mi Rey. Tampoco le tienta, ni le miente, ni le dice otra cosa. Hey, bueno, es mi voz,
Es mi voz. Soy yo. Shela soldado ave avisa en los oro izquierdo ya ya. Haroweru, tu lanza y tu jarra. Y este es el documento y estos son testigos de nuestra presencia en la Ikuroñi Ereya. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos este capítulo 26, maravilloso, hermoso, ¿verdad? Todo lo que nos presenta la palabra de Dios. Así es que les dejo también la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.